Debemos contribuir todos a que la Tierra siga siendo un planeta azul, donde el hombre viva en armonía con el hombre y con el resto de los seres vivos. Debemos hacer todos un esfuerzo diario para transmitir ese mensaje. Félix Rodríguez de la Fuente. Apuntes de naturaleza. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Un programa en el que nos gustaría mejorar las relaciones de los hombres y mujeres con la naturaleza y las de todos entre sí. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Un tiempo de radio con Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Si hiciera falta tanto para vivir, si hiciera falta tanto para sonreír, si hiciera falta tanto para vivir, ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí. Cuánta gente engañada buscando ser una cortada. Amigos, bienvenidos a Apuntes de Naturaleza, un programa de Radio Marchena para la onda local de Andalucía. Sale piscinas móviles y más derroches, no te das cuenta. ¿Qué tal, Carlos? Hola a todos y todas, un día más, un programa más y una nueva temporada, deseando que estéis con nosotros para disfrutar de la radio. ¿Qué tal, Manuel? Hola Antonio, Carlos, hola amigo Frank y nada, a todo el que nos oiga, pues queda saludado y como dice Carlos, pues comenzamos una nueva temporada. Pues sí, con la misma ilusión de siempre, si cabe una poquita más, iniciamos esta 40 temporada de Apuntes de Naturaleza. Llevamos acompañando a nuestros oyentes desde hace 40 años ininterrumpidamente, las personas que formamos este equipo de Apuntes de Naturaleza. Todo ello gracias, por supuesto, a esta casa, la Casa de Radio y Televisión Marchena, a nuestros controles técnicos que a lo largo de estos años nos han acompañado y con vosotros y con vosotras, pues los locutores, Carlos Rosa, Manuel Amaya y Antonio Mérida. Y bueno, iniciamos una nueva temporada, 40, con, como decía, con la misma ilusión de siempre y si cabe un poquito más, porque parece que con el paso del tiempo cada vez se hace más necesario precisamente estos programas, este tiempo informativo, información veraz, dedicada a la problemática ambiental, dedicada a la naturaleza, al mundo natural, ya que, como todo el mundo sabe, y yo creo que todo el mundo ya ha comentado, cada vez las redes y la información que llega a la gente está más viciada, más manipulada. Viciada y manipulada. Ese es el tema que yo voy a tocar un poco hoy, el tema de los bulos. Uh-huh. En este caso de los incendios, bulos recogidos por un programa, de un artículo de Greenpeace y también recogidos por un programa de Radio Televisión Española, como con otras muchas cosas de la actualidad, se aprovecha para que las personas malintencionadas inventen noticias, pongan imágenes que no son, o inventen con el objetivo de dañar, o bien en este caso al colectivo ecologista, o bien algún que otro político, sea de la tendencia que sea, uniéndolo a la desgracia de los demás. Pues la verdad es que sí, y en ese trabajo y en ese objetivo estamos aquí nosotros, Apuntes de Naturaleza, un año más, que como digo, cada vez desempeñamos, creo, la radio en general y la nuestra en particular, un papel de servicio público, de servicio a nuestros oyentes, que por cierto aprovechamos en primer lugar para saludarlos, a los de siempre, a las personas que nos siguen semanalmente y dar, por supuesto, la bienvenida a quienes se incorporan a nuestro programa. Sabéis que desgraciadamente desde prácticamente hace 2 años, en nuestro inicio de programa, hacemos un abrazo a Palestina. Nos solidarizamos de alguna forma con el pueblo palestino que desde hace más de 700 días, casi 2 años ya, está sufriendo la masacre, el genocidio por parte de un país ocupante, en este caso Israel. Nuestro abrazo, porque en este tiempo y en este periodo de vacaciones el
El conflicto, la guerra, la masacre, lejos de perder, digamos, intensidad, lo que ha hecho ha sido, si cabe, aumentar. El hambre ha aumentado, hay casi 500.000 de personas en peligro de inanición, en peligro de morir de hambre. Han muerto más de 62.000 personas y la situación del pueblo gazatí en general y lo de Palestina en general y los gazatíes en particular está siendo realmente crítica. Y bueno, en esta entradilla que hacemos de un poco de la actualidad, y como Carlos ha comentado, no podemos dejar pasar lo que ha ocurrido con los incendios forestales, pero solamente vamos a hacer un pequeño comentario aquí a la entrada que tiene que ver, para que nos hagamos una idea de la tragedia que supone y que están suponiendo los incendios forestales y la relación que estos tienen con el cambio climático, es el hecho de que este verano, pues en Europa han ardido casi, vamos, rozando 1 millón de hectáreas de espacios forestales. Claro, que de ese 1 millón de hectáreas, casi 400.000 ha sido en España. Los países mediterráneos están acusando una terrible ola de incendios y precisamente sobre eso le vamos a dedicar gran parte de nuestro programa. El trabajo de investigación en intensidad que realiza, en profundidad, que realiza Carlos, y también la opinión, el artículo de opinión extraído en este caso del País y que firma Alejandro Pedregal. Y bueno, vamos a los contenidos, aparte ya de lo que nos ha comentado Carlos. ¿Quieres añadir algo más, Carlos, de tu...? No, nada, la idea es un poco hacer incidencia en la importancia de los incendios y la manipulación que se hace, y este programa y el que viene nos vamos a dedicar un poco a describir un poco la situación de los incendios. Muy bien, Manuel. Seguimos con nuestro paseo por la naturaleza, este apartado tuyo de refugio natural. Pues mira, en este caso, bueno, mira, nos escucha. Para esta temporada, pues vamos a comenzar con tratando de dar a conocer la importancia de los beneficios que nos aportan las aves. Principalmente hablamos de ellas y nada, y ejemplos pueden ser desde la dispersión de semillas, desde el control de plagas. Bueno, plagas, la explosión a lo mejor de determinados insectos, por ejemplo, roedores, que ayudan a los cultivos, también cómo influyen en la cultura, en el clima, en fin, incluso nos ayudan a cazar y a pescar. Y, en fin, y hay un apartado muy llamativo que en fin, después ya la relación entre el ser humano y las aves ha sido ancestral, ¿no? La hemos usado y disfrutado de ella para todo. Y claro, pues eso, resaltar la importancia de estos beneficios que nos aportan, aunque no nos demos cuenta, y el flaco favor que le hacemos a ella con nuestro comportamiento, vaya, con la actitud que tenemos hacia ella. Muy bien, bueno, pues vamos a entrar de lleno en el contenido de nuestro programa. Vamos a introducir en esta 40 temporada un nuevo apartado que le vamos a dar pie a que participen nuestros oyentes. A lo largo de estos 40 años ya podéis imaginar que en Apuntes de Naturaleza hemos contado todo lo que ha ocurrido en la Tierra. Todo lo que ha ocurrido con el medio ambiente, la naturaleza y sus gentes y sus habitantes. Han sido años en los que hemos podido contar acontecimientos muy relevantes, tanto de carácter negativo como positivo. Hemos llegado a grandes acuerdos internacionales que han sido capaces de frenar mucho deterioro ambiental, pero también hemos sufrido catástrofes y hemos sufrido verdaderos atentados medioambientales. Así es que le hemos pedido a nuestros oyentes que cada semana nos lean una noticia, un acontecimiento que haya ocurrido a lo largo de estos 40 años y que nosotros, aquí en Apuntes de Naturaleza, lo hemos contado. Así que vamos a empezar precisamente, lo vamos a sustituir, Carlos, este año, siendo un año puntual por el tema de la celebración del 40 aniversario, y como el tiempo que hay es el que hay, vamos a sustituirlo por nuestro apartado de música. Decir que cualquier persona que esté interesada en hacer una noticia, leernos tanto en la guarida literaria como en el apartado de la lectura de las noticias, pues que se ponga en contacto con nosotros, y encantados de tenerlos con nosotros en su voz. Muy bien, pues te agradezco que me hayas recordado lo de la guarida literaria, porque hoy
ya sabéis que La Guarida Literaria, también otra participación de nuestros oyentes, y que hoy y que la emitimos justo para cerrar nuestro programa, la de hoy le pone voz Mercedes Jiménez, que nos lee un precioso fragmento de La lengua de las mariposas, esa obra que tan fantásticamente se llevó al cine y que es de Manuel Rivas. Y lo que iba a decir, que empezamos ya con nuestra primera noticia. Hemos titulado este apartado Ecos de la Tierra, 40 años contando en Apuntes de Naturaleza el latido del mundo. En nuestro espacio Ecos de la Tierra, 40 años contando en Apuntes de Naturaleza el latido del mundo, Sergio Recio nos recuerda el accidente nuclear de Chernobyl, en Ucrania, ocurrido en 1986. En abril de 1986 ocurrió el accidente nuclear de Chernobyl, en Ucrania, cuando uno de los reactores de la planta explotó durante una prueba de seguridad debido a errores humanos y fallos técnicos. La explosión liberó enormes cantidades de radiación a la atmósfera, contaminando vastas áreas y afectando gravemente la salud de la población cercana. Más de 100.000 personas fueron evacuadas de la zona y miles de trabajadores, conocidos como liquidadores, participaron en la limpieza del reactor y la contención del desastre, enfrentando riesgos extremos para su salud. La radiación también se dispersó por varios países de Europa, generando alarma internacional y afectando al medio ambiente durante años. Chernobyl es considerado el peor accidente nuclear de la historia, no solo por la cantidad de radiación liberada, sino por las consecuencias a largo plazo. Aumento de enfermedades relacionadas con la radiación, destrucción de ecosistemas y desplazamientos de comunidades enteras. Además, dejó una importante lección sobre la seguridad nuclear, la necesidad de protocolos estrictos y la cooperación internacional frente a emergencias. En resumen, este desastre mostró lo vulnerable que puede ser la tecnología nuclear sin supervisión adecuada y cómo un accidente puede tener efectos globales duraderos, marcando un antes y un después en la industria nuclear y en la conciencia ambiental mundial. Alejandro Pedregal escribe en El País el artículo Incendios en España. El fuego es el sistema. Aquí hacemos un extracto de ese artículo. Desde Turquía hasta Grecia, desde Francia hasta España, los incendios de este verano en el Mediterráneo confirman que ya no hablamos de experimentar estaciones puntualmente secas o extremas. Los denominados incendios de sexta generación arden porque son la consecuencia de un capitalismo global asentado sobre la catástrofe climática y la destrucción de los entornos donde florece la vida. Pero también porque ese mismo sistema insiste en mercantilizar y privatizar hasta el último de los espacios comunes que habitamos. Nuestra relación con la naturaleza es cada vez más precaria y a 31 de agosto 16.000 muertes en España eran atribuidos al calor extremo. Una tendencia que no pierde freno, la del calentamiento global, que ha multiplicado por 40 la probabilidad de que se den las condiciones de calor, sequedad y el viento que cebaron los incendios en la península ibérica, además de intensificarlas en un 30%. Estos incendios no son fenómenos aislados ni naturales, son expresiones de un sistema en combustión acelerado por un cambio climático inducido por el propio orden socioeconómico y agravado por políticas territoriales sometidas al mandato de la acumulación, la ganancia y el crecimiento. En lugar de prevenir y cuidar, muchas instituciones públicas han recortado recursos hasta el punto de que la inversión en prevención y extinción de incendios se ha desplomado a la mitad en los últimos 13 años. A ello
Se le debe sumar un abandono crónico del campo que va rompiendo los vínculos entre comunidades y paisajes, debilitando la agricultura local en favor de una agroindustria depredadora y transformando grandes extensiones en monocultivos, urbanizaciones e espacios inhóspitos. Desde luego, los próximos años no solo serán los peores, sino que serán sobre todo impredecibles. En muchas regiones mediterráneas el fuego es cada vez más rápido y difícil de controlar. Se ha instalado una nueva normalidad climática donde el calor y la sequía se abrazan a paisajes inflamables. Los bosques, sin margen adaptativo, se convierten en bombas de relojería. La biomasa se acumula sin control, los monocultivos se extienden mientras se agudiza el abandono rural y las instituciones se ven desbordadas. No sobran bosques. En una región como el Mediterráneo, donde el mar galopa desbocado sobre el termómetro y se intensifican los fenómenos extremos como incendios, sequía o danas, lo último que necesitamos es eliminar la masa forestal. Aún degradados, los ecosistemas forestales cumplen funciones cruciales, secuestran carbono, amortiguan el calor gracias a su bajo albedo y equilibran su entorno mediante una alta multifuncionalidad ecológica. La respuesta, por tanto, debe pasar por establecer con el bosque un vínculo, un modelo de gestión, si se quiere, adaptativo, revisar su arquitectura, proteger y promover su biodiversidad, intervenir sobre la biomasa acumulada sin erosionar los suelos y, sobre todo, restaurar la relación entre comunidad y territorio. Y mientras tanto, frente a la combustión sistémica están surgiendo resistencias, comunidades que practican agroecología, pueblos que defienden sus territorios frente al acaparamiento neoliberal o la ocupación colonial, desde la Amazonía hasta Palestina, movimientos por la justicia climática que alumbran otras formas de habitar el mundo. Estas experiencias muestran que, mientras arden los bosques, también arde el orden que los encendió. Cada vez son más urgentes las políticas que rompan con la desigualdad extrema para, más allá de la mitigación y la adaptación, reintroducir la vida en el centro de los territorios y apostar por la emancipación colectiva. Lo contrario solo alimentará la agenda malthusiana del nuevo ecofascismo. Pues como hemos dicho y diremos muchas veces en nuestro programa, las cuestiones de la naturaleza no son bromas y mucho menos para utilizarlas en beneficio de ningún gracioso o graciosa. Hemos vivido y estamos viviendo una de las peores olas de incendios de los últimos años. Hablamos de más de 400.000 hectáreas quemadas, hablamos que han muerto 4 personas, de miles de personas evacuadas, que es la peor cifra desde 1994 y que en redes sociales y que en artículos haya personas sin ningún tipo de escrúpulos haciendo afirmaciones sin prueba o poniendo imágenes falsas. Es algo que también contra lo que también hay que luchar. Tanto Greenpeace, que ha hecho un artículo, como Televisión Española ha destacado algunos de estos bulos. Y aunque el programa que viene también dedicaremos un poco de tiempo a los incendios, es bueno pararse para, primero, no creerse todo lo que sale en las redes y, por supuesto, no andar compartiendo cosas porque nos parezca más o menos bonita sin saber si son ciertas o no. Los montes ya sabemos que son polvorines. Desde Greenpeace se habla de que la acusación que se tiene de los ecologistas es falsa, que tampoco tampoco es extraño que la gente lance tipo mensajes en contra de este movimiento, como que los ecologistas tienen la culpa porque no se puede coger piña, porque no. En fin, ahora veremos ese tipo de cosas. Pero hay que tener claro que hay una ley, la ley 43/2003 de los montes, que
regula la gestión forestal para que sea sostenible, que tiene la preocupación de prevenir los incendios, que existen normas jurídicas, competencias claras, que no son los ecologistas las que la dictaminan, que en estas competencias se queda claro cuándo y cómo se tiene que actuar las administraciones, los ciudadanos, quién tiene las responsabilidades, en fin. La desinformación y los bulos, desde luego, no ayudan. Algunos de los bulos que recoge Greenpeace son como que las ecologistas tienen la culpa de que no se limpien los montes. Falso. Al contrario, según la ley, en el artículo 48 es obligatorio limpiar los montes. Existen planes de prevención de tratamientos servícolas. Las comunidades autónomas son las responsables que tienen que elaborar planes anuales de prevención. Estos planes de tratamiento servícolas tienen la intención de desbrozar, eliminar la vegetación, hacer podas, limpiar los cortafuegos, poner puntos de agua. Esa regulación es de la Administración y está en competencia de las comunidades autónomas, pero resulta que el 73% de la zona de la masa forestal es privada, el 73%, y los propietarios son los responsables de limpiar su finca y no la Administración, aunque si por el motivo que sea los propietarios no tienen medios o no pueden mantenerlo, los ayuntamientos son los ayuntamientos que tienen que vigilar que los propietarios cuiden de su zona. Hablamos del 73% de la masa forestal. Si no saben, los ayuntamientos tienen que actuar de manera subsidiaria para gestionar este problema de cuidar la zona. Si en el último caso los municipios carecen de recursos, entonces la comunidad autónoma es la que debe asumir esta responsabilidad. O sea, la falta de medios no puede ser una excusa para hacer. O sea, la Administración autonómica tiene que tener fondos, tiene que tener personal, tiene que tener campañas de información, sobre todo a los propietarios que son los que están obligados a cuidar de su finca. 73% de la masa forestal es privado. Además, que la idea de proporcionar herramientas, proporcionar conocimientos que ayuden a esto. Otro de los bulos de cara a los ecologistas es que la culpa es de que los ecologistas no dejan ni coger ni una piña. Así dice concretamente el bulo. Dice, la verdad que siempre se habla del sentido común y que la recolección en el campo está permitida con sentido común. Se puede coger madera, se puede coger corcho, resina, se puede coger setas, pasto y por supuesto una piña. Tú encuentras una piña abierta en el suelo, la puedes coger perfectamente. Lo que no te puedes subir a un árbol y coger piña porque esa piña tiene dueño. Y puedes coger un trozo de corcho del suelo, pero no te puedes apodar, pues no te puedes poner a cortarle el corcho al árbol porque tiene dueño. O sea, eso es lo lógico, ¿no? Ya te digo, la situación pasa por tener sentido común. Hay zonas donde hay especies protegidas que no se pueden coger, pero vamos, que otros productos silvestres, espárragos y otro montón de cosas que son de sentido común que sí se pueda coger. Setas y otras cosas que tienen dentro de una regulación está permitido. Asegurarse, por supuesto, que no sean especies protegidas. Hay en Margarita del Pirineo, estos que son manzanillas, que hubo un hombre que se dedicó a esquilmarlas y estaba prohibido. Los parques nacionales tienen una normativa específica para activar las zonas que sean compatibles con el uso humano. Para eso está la Red 2000 un poco también, que no es una ley, es una indicación internacional de cómo tienen que funcionar las cosas. La Red Natura 2000 pues indica también cuál es el fomento, entre otras cosas, de la ganadería extensiva, que ayudaría mucho a regular esto de los incendios. Los ecologistas no nos dejan quemar y hay mucho matorral. Existe o ha existido en nuestro país la quema por parte de las personas para poder hacer lo que se conoce técnicamente o lo que es el contrafuego. O sea, se quema zonas para prevenir que haya incendios mayores, que ya eso se hacía en una ventana, una franja o sea, unos días concretos, que era lo que se podía hacer. Las condiciones meteorológicas hacen que son tan extremas por el cambio climático que esa ventana meteorológica para poder quemar es muy reducida. Y de hecho, vamos a ver, los ecologistas no tienen que autorizar nada de quema, nada. Esto lo hace la Administración. Tiene que haber una autorización para hacer estas quemas preventivas. Se llaman quemas prescritas, pero no te puedes poner
por tu cuenta hacer. De hecho, una quema sin autorización se considera un incendio intencionado. O sea, nadie puede decir voy a quemar este trozo para prevenir si no hay una autorización previa, y no se están dando autorizaciones tan fácilmente porque las condiciones climáticas no lo permiten, ¿no? El exceso de conservacionismo hace que provoque incendios. Otra mentira. La conservación no tiene nada que ver con el abandono. El abandono es acumular combustible vegetal, acumular matorral, situaciones que hacen que el riesgo de incendio y de plagas sea mayor. No, vamos a ver, conservar las cosas no quiere decir la inacción, no hacer cosas. Al contrario, hay que conservar, significa planificar unas estrategias para que las cosas puedan durar siempre, ¿no? Donde hay que intervenir y donde no hay que intervenir. De hecho, en este tipo de conservacionismo se interpreta como conservacionismo pasivo cuando consiste en mantener las masas forestales maduras, y la gestión de conservacionismo activo, que consiste en lo contrario, en quitar combustible de las zonas de alto riesgo, en fin, lo que sería proteger de forma activa, ¿no? Esto tiene que coordinarse, tiene que haber para ello una planificación forestal buena, una planificación de emergencia, tiene que haber estudios específicos para cada caso, definir las prioridades de la zonificación que sea eficiente. Hay que gestionar por muchos motivos. Primero, por la seguridad de la población. También por la conservación de la biodiversidad. Que haya un mantenimiento de los servicios ecosistémicos ambientales, que haya una eficacia y seguridad de los servicios de extinción. En fin, todo eso está dentro de lo que sería la clave de una planificación equilibrada, o sea, una armonía entre lo que es la seguridad, la biodiversidad y la gestión sostenible de los ecosistemas. Otro de los bulos que hay de cara a los ecologistas en este caso es que dicen: no he visto a ningún ecologista apagando incendios. A ver, la situación de las personas que se dedican a apagar incendios es un sector profesionalizado, no se puede ir cualquiera. A lo mejor algunos habrá ecologistas y a lo mejor otros, pero las personas que intervienen en el incendio no es cualquiera, por mucha motivación que tenga. Tiene que tener mucha formación, porque formación y preparación física y preparación técnica, de saber cómo se comporta el fuego, de saber qué riesgos tiene. O sea, cualquiera no se puede ir. Entonces, ese argumento de que los ecologistas no apagan los fuegos, bueno, vamos a ver, si tiene que haber gente cualquiera, por el beneficio de las personas y por el beneficio, por supuesto, de que el apagar el fuego vaya en buen término. Los ecologistas se tendrán que dedicar a otras cosas, ¿no? A proponer cosas, a denunciar que sí hay que denunciar, a investigar si es necesario, en fin, a exigir que se cumplan las normativas. De hecho, el movimiento ecologista ha respaldado siempre que exista lo que es una ley del bombero forestal y no se quede las cosas así en el aire. Hay otros artículos que en este caso lo hace un apartado de Radio Televisión Española, se llama Verifica RTV, que también recoge una serie de bulos y de mentiras, entre otras, porque hay muchas, ¿no? Habla de que los 14 aviones Canadair que están apagando incendios son todavía de la época de Franco, con lo cual es totalmente mentira. Los aviones son Canadair, pero no son de la época de Franco. O sea, eso en la red X pues se está poniendo este tipo de cosas. La cosa no es que se ponga, que haya un gracioso que ponga este tipo de noticias. Lo que pasa es que esta noticia de que los aviones que tenemos es de la época de Franco se ha convertido en más de 2000 veces. Otra noticia es de un camión que hay esparciendo fuego por alguna zona, diciendo que hay un vehículo provocando incendios. Ese es un vídeo antiguo de los Estados Unidos que está más que corroborado y se sigue poniendo como si en España tuviéramos camiones provocando fuego. Dice la noticia aquella que se expandió, que en Galicia se detuvo a un menor
como presunto autor de varios incendios, y inmediatamente salió la noticia de que ese menor era un MENA extranjero y que vienen aquí a quemarnos los incendios, porque por aquello de vamos a fusilar a los chavales que vienen de otros países, y en este caso son los culpables que se desmintió, que eso era mentira, y que no era ni extranjero ni pero queda. Pero no queda. Es que aquella noticia se compartió más de 7.000 veces. Más de 7.000 veces se compartió esa noticia, con lo cual la gente le da veracidad a cualquier cosa que se encuentra, porque hay una intención de fondo de eso, y esto no hace más que entorpecer la labor, en este caso de los incendios, de cualquier cosa, ¿no? Porque la opinión y el apoyo de la ciudadanía es importantísimo, y si ese apoyo y esa información está malintencionada, pues claro, la gente en vez de empujar para adelante, empuja para otro lado, ¿no? Fotografías de bomberos con hollín, que también, y además se asoció esa fotografía, que es una fotografía antiquísima de Australia, que se unió en este caso a la gestión de Feijóo, una manipulación total, pues se compartió más de 4.000 veces. Agentes forestales provocando fuegos en Galicia, porque hay una actividad que hacen los bomberos, que hace, bueno, son como pequeños estudios de cómo se comporta el fuego, y hacen pequeñas inspecciones con fuego en determinadas zonas para ver, según, en fin, son estudios, ¿no? Pues eso se grabó y salió la noticia de que los agentes ambientales están provocando el fuego en Galicia. Cuando se les explicó, aún así sacaron esa noticia, ¿no? Un tornado de fuego que salió, que se grabó en Portugal hace muchísimos años, pues también se colocó en Galicia, que la intención de los fuegos es para poder instalar placas solares y poder que haya como facilitarle la intervención de placas solares, y que se pongan así más rápido, y para eso se quema el fuego, se queman los bosques, para que los terrenos que se queman, que hay una legislación que impide que durante 30 años se pueda usar para nada, ni placas solares, ni aerogeneradores, ni nada. Está prohibido cualquier cosa que vaya en contra de lo que sería la regeneración de la cubierta vegetal. Tendría que ser que en el tiempo la administración tuviera que necesitar alguna infraestructura o algo, y tuviera que hacer algo en concreto, pero no se puede utilizar ese terreno en 30 años. O sea, que aquellas personas que van difundiendo que los fuegos son para utilizar ese terreno para otra cosa, que sepan que es mentira, ¿no? Eso, que se prohíbe convertirlo en suelo urbano, se prohíbe convertirlo en suelo agrícola, se prohíbe convertirlo en suelo minero. O sea, nada de estas actividades está permitida en 30 años en una zona que esté quemada. Como decía la Agenda 2030, no es una ley, que está regulando también, que prohíbe este tipo de cosas también, pero que no es una ley. Es un marco internacional que regula la intención de los países. Otra noticia, que el pueblo leonés Palacios de Jamuz, creo que se llamaba, que había ardido entero y se había quedado entero. No, se han quemado algunas casas, pero el pueblo no ha ardido entero. Extremadura también decía, que otra noticia, que dedicaba más dinero a la tauromaquia que a los incendios, y que también falso, y está en la publicación, están los presupuestos, y que de esto dice que se subvencionan más a los toreros que a los bomberos. Todos son, como os decía, noticias falsas. Imágenes de un dron militar incendiando el bosque en León, cuando eso fue en Oregón, y no era ni siquiera un fuego, era una raya que tenía la cámara de grasa y parecía que era fuego. Y ya se utiliza eso, como los drones militares están incendiando, era un efecto óptico, ¿no? Y además es antiquísima en Oregón. Imágenes falsas de los incendios de las médulas que han salido. Las imágenes no son ni de las médulas, ni son falsas, no son de esa zona, ¿no? Otras fotos de bomberos tendidos, descansando, y le culpan a Feijóo, en fin. Y ahí, ya te digo, de los bomberos descansando con fuego al fondo se ha compartido más de 3.000 veces. Y además está creado por inteligencia artificial, que está comprobado, que es que no es ni real, son imágenes que no son ni reales, ¿no? Hay una imagen que sí es cierta, que fue muy simpática y fue muy hablada, que fue esa imagen de las vacas
debajo de ese árbol. Eso fue en Tres Cantos, en Madrid, y eso sí fue cierto. Pues solamente sacar este tema con la idea de que cuidado, porque muchas veces en estas cosas, por hacerse el gracioso o la graciosa, lo que hacemos es dañar a un bien común, en este caso salir del gran problema de los incendios. Veremos a ver si no vamos a tener que dedicar en el futuro un espacio también a desmontar bulos que tengan que ver con lo nuestro, claro, porque no podemos meterlo todo. Muy bien, gracias, Carlos. Bueno, pues vamos con el refugio natural. Las aves, por sí mismas, son parte de nuestro patrimonio natural y una pieza clave en el mantenimiento de todos los ecosistemas donde viven. Como dijimos al principio, además proporcionan a la sociedad un conjunto de beneficios. Algunos de estos ejemplos pueden ser dispersión de semillas. Las aves son grandes aliadas de árboles y arbustos al dispersar sus semillas. Algunos de nuestros bosques no serían lo que son sin la ayuda de esta dispersión de los frutos. Gracias al paso por el tracto digestivo de las aves, muchas semillas son capaces de germinar mejor. También resaltar, se me viene a la cabeza, el papel del arrendajo como dispersor de semillas, que es capaz de enterrar en una temporada varios miles de bellotas y que lo podríamos considerar como un auténtico plantabosque. Otro ejemplo, el control biológico de plagas, esto de plagas, entrecomillado. De nuevo, las aves actúan como depredadores en los ecosistemas, como decíamos, controlando las poblaciones de estas posibles plagas o de especies que afectan a los cultivos. Aquí señalar a las rapaces, entre otros, aguiluchos cenizos, elanios, pequeños cernícalos, que durante la época reproductora se alimentan de cantidades considerables de roedores y de grandes insectos que afectan a los cultivos agrícolas. Tampoco podemos dejar atrás a los aviones, golondrinos y vencejos, en este caso consumidoras de insectos. Benefician también o influyen en el clima, el aspecto que decía al principio Antonio, que para mí esto es novedoso quizás por la lejanía que nos toca, y es que las aves marinas podrían estar ayudando a retrasar el calentamiento del Ártico, ya que las 400.000 toneladas de guano, excremento, que depositan estas aves durante tanto la migración como la anidación, desprenden suficiente amoníaco como para desencadenar la formación de nubes de albedo alto con capacidad de reflejar la radiación solar hasta contribuir que se produzca un enfriamiento medio de 0,5 vatios por metro cuadrado. Por sí solas, las aves pues no podrían compensar el calentamiento circumpolar, pero podríamos considerarlo que es su pequeña contribución es impresionante, realmente, a frenar un poco el cambio climático. El otro ejemplo es la polinización. Aunque las aves presentes en nuestras latitudes no son especies polinizadoras de cultivos agrícolas, sí las aves de otras partes del planeta contribuyen, especialmente las de las regiones tropicales, como por ejemplo los colibríes, sí contribuyen a esta polinización. Sin embargo, se ha comprobado que especies como el mosquitero canario es eficaz, es un gran polinizador de algunas especies de flora endémica del propio archipiélago canario, como el bicácaro, la cresta de gallo o el pico de paloma. Y aquí, más cercanos a nosotros y nosotras, las currucas, aunque no son polinizadoras en el sentido tradicional, ya que no visitan las flores para recoger néctar o polen, sino que su principal fuente de alimentos son los insectos y sus larvas. No obstante, se ha documentado una relación de polinización entre la curruca capirotada y la planta hediondo, aquí en Andalucía, donde el ave consume el néctar de sus flores sin buscar activamente tampoco el polen, pero al desplazarse entre ellas contribuye a su fecundación.
Otro ejemplo podría ser como fuente de inspiración para la cultura. Las aves han sido desde el principio de los tiempos una fuente, como decimos, de inspiración para el desarrollo de las artes, como la pintura, la música, la fotografía y la literatura. Sobre todo, con respecto a esta última, la poesía. Por ejemplo, la fascinación que provoca sumergirse en el Jardín de las Delicias del Bosco, por los cientos de detalles del tríptico más famoso de la historia del arte. Recomendamos la guía de aves del Jardín de las Delicias. En una recopilación original e inédita, la obra interpreta las diversas aves que se despliegan en este fabuloso jardín para que podamos descubrir al picozapato imperial, al calandro improbable, al tiágulo común y muchas otras criaturas reales o imaginarias. El ilustrador Manuel García y la historiadora del arte Pepa Corbacho realizan un recorrido para dibujar, describir y catalogar la loca fauna que el Bosco imaginó en su obra cumbre. Un meticuloso repaso siempre desde la pasión que los autores sienten por la naturaleza y el arte a la colección de más de 100 especies de pájaros incluidos en el tríptico. Otro ejemplo, objetos de estudio e investigación científica. Aquí las aves también han sido una fuente de inspiración para la ciencia, ya que multitud de estudios se han basado en la biología de estas. Uno de los más destacables es el Códice sobre el vuelo de los pájaros de Leonardo da Vinci, que escribió en 1505, donde recogió sus observaciones y experiencias sobre el vuelo de las aves y que posteriormente fueron la base para la construcción a principios del siglo XX del primer aparato volador creado por los humanos y que logró volar. El Martín Pescador inspiró también la innovación del tren bala japonés para resolver el problema del ruido y la ineficiencia generado al atravesar túneles. Al observar cómo el ave se zambullía en el agua sin salpicar, gracias a la forma aerodinámica de su pico, los ingenieros rediseñaron la cabeza del tren para imitarla, logrando una reducción significativa del ruido, un aumento de velocidad y una disminución del consumo de energía. Otro ejemplo es el recreativo, el turismo ornitológico. El disfrute de la observación de las aves atrae cada vez más a millones de personas en todo el mundo. Este servicio ofrece no solo beneficios para los visitantes, sino también supone una gran oportunidad de ingreso para las comunidades locales o para los proveedores de servicios de turismo de naturaleza. Y uno para mí muy importante, que es el relacionado con la salud y el bienestar, ya que las aves y su simple observación también pueden llegar a aportar beneficios directos para la salud mental de las personas. Algunos estudios indican que observar aves contribuye a aliviar la ansiedad y la depresión. Si nos damos una vueltecita, bien por el campo, bien, asomarnos a la azotea, a una ventana, a nuestro patio si es que tenemos, pero bueno, aprovechar las mínimas oportunidades que tengamos para que, en este caso las aves, nos compensen un poquito el día a día que a veces no es muy... En fin, es un poquito difícil. El otro ejemplo importante es la colaboración en la caza y en la pesca. Aquí tenemos que señalar a las aves de cetrería, que han permitido desde la antigüedad que algunas culturas puedan obtener piezas de caza capturadas gracias a sus halcones sobre todo y otras rapaces. Y por ejemplo, en los aeropuertos los halcones de cetrería realizan una inestimable labor ahuyentando a las aves que pudieran acercarse a los aviones para evitar posibles accidentes aéreos. Por otro lado, en algunas culturas asiáticas, los cormoranes son entrenados y permiten a los pescadores capturar peces que no sería posible con sus redes convencionales. Otro ejemplo sería el de las materias primas, que gracias a las aves podemos contar con elementos que sirvan de materia prima, como son las plumas y el plumón. Otra cuestión es el modo de obtenerlos, más o menos ética. Si optamos por esta última, muchísimo mejor. Y nada, también, ¿por qué no?,
la experiencia espiritual e identidad cultural, que las aves están presentes en la mitología de muchas culturas, forman parte de nuestro, digamos, paisaje sonoro, y cada uno, pues, el donde se haya criado, los recuerdos que tenga, pues, nos puede trasladar. A mí, por ejemplo, si no es sonoro, es visual, es el ver por la zona de, por las sierras de Pruna, pues la silueta de los buitres leonados, pues, por encima de nuestras cabezas, pues esa imagen, pues siempre cuando las veo en otros lugares, incluso aquí en la campiña, pues me produce, en fin, es una visión muy, muy agradable. Dicho estos ejemplos, también vamos a destacar, bueno, que el declive de muchas poblaciones de aves o el riesgo de extinción al que se enfrentan algunas especies podría acarrear graves consecuencias ecológicas, sociales y económicas fruto de esta pérdida de biodiversidad. Concretamente, las consecuencias ecológicas de la disminución de las poblaciones de aves podrían tener impactos sociales derivados de la extinción de plantas, de la falta de control de plagas agrícolas o la propagación de enfermedades, entre otras. Según, si tomamos referencia al libro rojo de las aves de España, según los datos de esta obra, pues casi la mitad de las aves, más que obra informe, casi la mitad, como decía, de las aves presentan problemas de conservación y el 25% de las especies tienen cierto riesgo de extinción, por lo que se corre el riesgo de perder los importantes servicios que prestan como piezas fundamentales de los ecosistemas que habitan. También, para ir terminando, resaltar que la importancia de las aves para el medio ambiente es innegable, ya que tienen una función muy importante a la hora de equilibrar el ecosistema. Y desde aquí, desde este programa, destacamos la necesidad de proteger a las aves y asegurarles entornos seguros en los que puedan desarrollar sus actividades de forma natural por medio de una atención más adecuada en las políticas y en lo que esté en nuestra mano, simplemente con no destruir un pequeño nido de golondrina o de avión, ya estamos haciendo una gran labor. Y ahora sí, para finalizar, como despedida de estas aves viajeras que están tomando rumbo al sur, hacia el continente africano, de la obra del sonido de la naturaleza de Carlos Hita, pues el capítulo, como decía, aves viajeras, y disfrutémoslo. Como notas mal colocadas en un pentagrama, un bando de golondrinas parlotea en los cables paralelos de un tendido telefónico. Trisar se llama su llamada. Un bando de aviones comunes se suma a la composición, a la conversación, y añade un parloteo formado por notas más líquidas.
A la guarida literaria de hoy le pone voz Mercedes Jiménez y nos lee La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas. Es un fragmento de esta entrañable historia que narra las experiencias de un niño en la Galicia de 1936 con su maestro que le enseña sobre la vida, la naturaleza y el saber, todo en un contexto marcado por el inicio de la Guerra Civil Española y el auge de la violencia. Las patatas vinieron de América, le dije a mi madre en el almuerzo cuando dejó el plato delante mío. ¿Qué iban a venir de América? Siempre hubo patatas, sentenció ella. No, antes se comían castañas y también vino de América el maíz. Era la primera vez que tenía clara la sensación de que, gracias al maestro, sabía cosas importantes de nuestro mundo, que ellos, los padres, desconocían. Pero los momentos más fascinantes de la escuela era cuando el maestro hablaba de los bichos. Las arañas de agua inventaban el submarino, las hormigas cuidaban de un ganado que daba leche con azúcar y cultivaban hongos. Había un pájaro en Australia que pintaba de colores unidos con una especie de óleo que fabricaba con pigmentos vegetales. Nunca me olvidaré. Se llamaba tilonorrinco. El macho ponía una orquídea en el nuevo nido para atraer a la hembra. Tal era mi interés que me convertí en el suministrador de bichos de don Gregorio, y él me acogió como el mejor de los discípulos. Había sábados y feriados que pasaba por mi casa e íbamos juntos de excursión. Recorríamos las orillas del río, las gándaras, el bosque y subíamos al monte. Cada viaje de esos era para mí como una ruta del descubrimiento. Volvíamos siempre con un tesoro, una mantis, una libélula, un escornobuis y una mariposa distinta cada vez, aunque yo solo recuerde el nombre de una, que es la que el maestro llamó Iris, y que brillaba hermosísima, posada en el barro o en el estiércol. De regreso cantábamos por las corredoras como dos viejos compañeros. Los lunes en la escuela el maestro decía: y ahora vamos a hablar de los bichos de gorrión. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar... Maravillosa esa descripción de descubrimiento del mundo natural, de la naturaleza, de sus secretos. Precioso el libro y la película de La lengua de las mariposas y de ese fantástico maestro que fue capaz de inculcar en su alumnado ese amor por la naturaleza. Lástima que el pobre muriera como lo hizo. Bueno, pues de esta forma hemos llegado al final de este primer programa de nuestra ilusionante 40 temporadas de Apuntes de Naturaleza. Llevamos con nuestros oyentes, lo decíamos al principio, 40 años alzando la voz, 40 años contando las cosas del mundo, las cosas de la tierra, las cosas de sus gentes. Confiamos en que sea un año lleno de buenas noticias, de luz y de esperanza. Así nos lo proponemos. Otra cosa es lo que ya ocurre con la realidad. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para trasladaros de la mejor manera, como hemos dicho antes, la veracidad, lo de verdad, lo que ocurre y cómo son las cosas. Y con ese objetivo llegamos al final y os vamos a proponer que nos acompañéis la semana que viene. Claro, aquí terminamos nuestro programa de hoy, un programa que ha sido posible porque una temporada más está con nosotros Fran Lora en el control, al cual agradecemos como siempre su trabajo altruista, serio, formal, imprescindible en este equipo de Apuntes de Naturaleza. Y aquí en los micrófonos pues continuamos Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Tristeza, más no soy capaz. Y nada más, os emplazamos hasta la próxima semana, que seguramente estaremos de nuevo aquí con vosotros. Hasta entonces, queridos amigos y amigas, que lo paséis muy bien y gracias por oír la radio. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.